claro, que a gente utilizado em para-brisa, por exemplo. Eu vou marcar aqui quanto tempo que ela leva para mudar de coloração na folha de calor, que é o que o cliente vai sentir na pele dele, o calor entrando no ambiente, de uma forma simulada, claro. Né? Então você pode ver aqui, ó, a partir de cerca de 12 segundos, vocês terão uma mudança na coloração e de uma forma bem mais suave, bem mais tranquila. Significa que a película realmente já está segurando bastante calor. Tá? Entonces, y esta película, la SQ70, la idea es que ustedes hagan esa demostración para todos los clientes también, que ustedes pueden hacer la demostración, porque para parabrisas es muy clara, sí, yo sé que hay la cuestión del si es permitido, no es, pero es muy clara y la persona, el beneficio que la persona tiene, principalmente ahora que va a empezar el verano, es muy alto. Entonces, mucha gente está dispuesta a poner, les pone, y es interesante también hacer la demostración con la hoja de calor, porque tú vas a mostrar al cliente, mira, este es más o menos lo que tú vas a sentir en tu mano cuando estiver manejando, o entonces en tu cara, porque es la diferencia de temperatura que uno siente, ¿no? Y otra cuestión también que es muy interesante, es que, y que vale la pena que ustedes hagan también, es lo siguiente, después que conseguir las herramientas de calor, después las herramientas de venta, Sergio les va a proveer todo, va a tener toda una estrategia aquí para proveer y todo, y yo hago un desafío, ¿sí? Durante una semana, trabajen de dos maneras. Una semana trabajando normal, la manera que están acostumbrados, y una semana todos los clientes que entraron en la tienda, pero todos, ¿sí? De repente trabajan con otras cosas ahí, pero el cliente quiere comprar una otra cosa que no es un problema. Pero invita al cliente para hacer la demostración, ¿sí? Y haga la demostración. Si no tienes la hoja de calor, mínimo por lo menos que haga la demostración para sentir en la piel. Ustedes van a ver cómo van a subir sus ventas, ¿sí? Y hablen del parabrisa. Porque hay gente que dice, ah, no quiero trabajar con parabrisa. Pero parabrisa es el vidrio más grande del carro, ¿sí? Es el vidrio por donde entra más calor, ¿sí? Y es el vidrio, ¿sí? Que más causa como que desconforto al motorista. Entonces, hay gente que me dice, Tulio, yo después de todo eso, y lo que van a ganar, después te muestro cuánto se puede ganar para ustedes con la instalación de un parabrisa. Se puede ganar más con un parabrisa que con todo el auto, ¿no? Entonces... Los techos de efecto cielo también. Sí, los tetos también. Para los tetos tenemos una película que les voy a mostrar aquí que se llama RA Charcoal, que él se queda como semi-brillante para afuera y oscura para adentro. Entonces, como los vidrios ya son oscuros, tú pones la película, no se queda tan espejada y por tener metal, rechaza mucho más calor que una otra película. Y no es oscura, no es brillante por dentro. Entonces, por la noche se mira para el techo y no está brillante. Sí, exacto, no refleja. Entonces, vale mucho la pena. Entonces, es muy importante esto. Hagan esta prueba que ustedes van a ver cuánto que ustedes van a aumentar más las ganancias, ¿sí? Y claro, el facturamiento de la tienda, ¿no? Entonces, bueno, las herramientas de calor, las herramientas de venta, ¿cuál es la idea? Que ustedes consigan cuantificar, ¿sí? Entonces aquí los precios son solamente un ejemplo, pero aquí está la NR, que es una película tenida en profundidad, un rollo cuesta 18,000 pesos, el costo por cara es esto. La ganancia que va a tener, está equivocado aquí, es 3,800 pesos, ¿no? Tú vas a vender a más o menos 5,000 pesos. Si tú haces la medición con la NR, te da 13% de rechazo de infrarrojo. Pero oye, estoy pagando 5,000 pesos por una película que me rechaza solo eso. No, no es eso. Esto después, el precio es la última cosa que dicen. Ustedes tienen que se quedar para vender la NR en esta imagen, ¿sí? Para decir que están vendiendo ¿qué? Protección contra envejecimiento precoz, contra cáncer de piel. Sí, exactamente. Ese es el principal argumento. Entonces, tiene claro que manejar el argumento que usted va a hacer, ¿sí? Ahí la línea HP, ¿sí? Que ya es una película que tiene tenido en profundidad y tiene metal también, pero no es brillante. Tenemos una que es brillante, que es la que llamamos de titanio en Brasil. Pero ya es una película que tú vas a vender aquí, te va a vender por 6,900 y vas a tener un lucro de 4,800. Entonces, la idea es lo que... Mira, esa ya rechaza 53% del infrarrojo, entonces por eso te cuesta más. La que rechaza 13 es 5,000 y la que rechaza 53 es 6,900, ¿ok? Y la IR Plus, que ya es una película con nanopartículas de cerámica y tenida en profundidad, que te va a vender, por ejemplo, por 9,000 pesos, ¿sí? Pero te rechaza 71% del infrarrojo, ¿sí? Y ahí te va a dar una ganancia de 5,800. Entonces la idea es lo que tenga la herramienta, el medidor de infrarrojo, para decirle al cliente, mira, mientras más alta el rechazo de infrarrojo, mayor beneficio para el cliente, por eso es que te cuesta más. Y la idea que damos, por ejemplo, con los precios de venta es que
mientras más alta la performance, ustedes también tengan una ganancia más alta. No es porque está diciendo, no tiene que pensar, no es justo que yo cobre más del cliente. No es ese el tema, porque ustedes están investiendo tiempo de ustedes aquí, todo eso tiene un valor. Entonces, mientras más cara la película que te cuesta, tiene que te dejar un margen mayor, ¿sí? Y aquí yo no puse aquí el precio del parabrisas, pero con el parabrisas es donde se puede ganar más. Se puede ganar, por ejemplo, lo que hacemos ahí en Brasil. Vamos a hablar, no me gusta mucho, pero hay una marca muy conocida que vende mucha película para parabrisas, ¿ok? Y esa película se cuesta como que 10.000 pesos más o menos, un parabrisas. La gente sabe de la película que estoy hablando, ¿ok? Y con ese producto te va a costar para un parabrisas como 1.500, menos de 2.000 pesos. ¿Por qué tú vas a vender ella por 2.500 pesos si hay gente vendiendo por casi 10.000 pesos? Tienes que vender por 7.000, 8.000. Claro que no tiene la fuerza de una marca super cara y todo, pero esa es una cosa que usted tiene que entender en la cabeza. Si hay gente que consigue vender por 10.000, y si tú haces la comparación en el rechazo de calor, está muy cerca. Porque esta película, el TSR, o sea, el rechazo de calor, es 50%. Esta es 47%. Casi nada la diferencia, ¿sí? Entonces vale la pena también, y ustedes no tienen que tener miedo de ofrecer un producto con precio alto, porque hay gente que está consiguiendo vender, ¿ok? Y bueno, ¿y por qué usar las herramientas de demostración o las herramientas de ventas, no? Porque es muy complejo y difícil explicar toda la teoría que hay por detrás del TSER a un cliente en menos de 3 minutos. El TSER es Total Solar Energy Rejection, o sea, el rechazo total de calor. Tampoco tiene los aplicadores con más de 10 años de experiencia. Hay gente, yo tengo certeza que hay gente aquí que tiene un poco de confusión, no sabe bien qué es UV, luz visible, infrarrojo, esas cosas, ¿no? Muchos aplicadores creen que la protección contra los rayos ultravioleta es lo mismo que protección contra el calor. Pero los rayos ultravioleta no generan calor. Aunque te dañe, aunque te cause cáncer de piel, te cause envejecimiento precoz, no genera calor, ¿ok? Este es otro punto muy importante, ¿eh? Muchos aplicadores creen que el infrarrojo es todo el calor, pero no lo es. El infrarrojo corresponde aproximadamente a 53% del calor, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es que está diciendo aquí en el aparato que rechaza 80% del infrarrojo, que va a decir rechaza 80% del calor. Hay que tener cuidado. Las pruebas con la caja de calor, la lámina de calor, el medidor de infrarrojo, hace que sea mucho más fácil transmitir el concepto de rechazo de calor y cerrar la venta. Entonces, lo que queremos hacer con esto es cerrar la venta, que ustedes no tengan que quedar explicando un montón, diciendo la diferencia y todo. Es hacer, mira, venga aquí, voy a hacer la demostración, el video que yo les hice aquí, que llevó que 2 minutos, no más que esto. Bueno, ¿qué es lo que causa el calor entonces? 53% de lo que causa el calor es el infrarrojo y 44% es la luz visible y 3% solamente es el ultravioleta. Es por esto que si uno tiene una película 5%, realmente va a rechazar más calor que una película 50% o que un carro sin película, ¿no? Entonces, este es un concepto que las personas saben, pero a veces se olvidan cuál es la razón de esto. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿ok? Y aquí está el aparato, ¿sí? Y una cuestión que es importante también decir, yo siempre les digo, es que este aparato, él mide solamente el infrarrojo, aquí en los 950 nanómetros. La longitud de onda es muy específico porque es un aparato como que portátil, no mide todo la longitud de onda, ¿no? Entonces aquí tenemos el espectro solar que tiene la Tierra, ¿sí? No sé si ya vieron esta demostración alguna vez, pero aquí tenemos de 300 hasta 380 es la radiación ultravioleta, ¿sí? Que representa 3% de toda la energía. De 380 hasta 780 está la luz visible, que representa 44%. Y de 780 hasta 3000, hasta 2500, 3000, está el infrarrojo, ¿sí? Pero el aparato, él mide solamente esta parte. ¿Qué unidad de medida? Nanómetros. Es longitud de onda, es el tamaño de la onda, ¿ok? Entonces, el aparato, él mide solamente esta parte aquí, ¿sí? Y no está midiendo todo el infrarrojo y mucho menos todo el calor, porque el calor sería toda esta parte, ¿sí? Es como si fuera así, y también es lo mismo para los otros dos, ¿no? Entonces, de repente tú puedes decir, ay, Tulio, pero aquí me dijo que la película tiene 18% de transmisión luminosa
en la especificación está escrito 20. ¿Por qué tiene esa diferencia? Por esto, porque es un aparato como que limitado, ¿no? Entonces, una otra representación que yo hago es, por ejemplo, piensen que todo esto aquí fuera de vidrio, ¿sí? Lo que que se tuviera, por ejemplo, unas 30 hojas de vidrio, ¿sí? Yo estoy mirando esta hoja de vidrio aquí solamente, ¿sí? ¿Qué estoy mirando aquí? Una pared, un edificio. Yo no sé lo que tiene. Si yo pudiera ver todo, ¿qué yo iría a ver? El mar y todo más, ¿no? Entonces, más o menos este concepto también. ¿Ah? Entonces, siguiendo... Bueno, ¿por qué usar realmente la instalación? ¿No? Porque es muy complejo explicar, es complejo y difícil explicar toda esa teoría que hay por detrás. Entonces, tú no tienes tiempo de hacer una explicación como que a un físico. Es difícil eso. Entonces, con los equipos se hace la demostración de manera muy práctica y se cierra la venta, ¿sí? Y bueno, a ver, bueno. Ahora hablando un poquito de garantía. Un buen producto es aquel que no da defectos, ¿sí? Una buena garantía es aquella que no se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nadie aquí, por ejemplo, le gustaría comprar un carro nuevo que tiene, qué sé yo, 3 años de garantía y después de 2 años y medio se rompió el motor. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a decir todo el mundo, no, mi carro tiene garantía, yo cambié el motor. No, tú vas a cambiar el motor, el día siguiente va a vender el carro, porque aunque esté en garantía, le usó la garantía, no es lo que quería. Faltó confianza. Con la película es la misma cosa, ¿no? Una buena película es aquella que conserva las características iniciales por más tiempo, ¿no? Entonces, ayer vinimos de Buenos Aires en el carro de Ariel, que tiene una lámina de seguridad que ya está instalada aquí, 6 años, 6, 7 años. 7 años, y está igual, como si fuera nueva. Realmente es muy gratificante trabajar con un producto así porque se ve que es un producto bueno. Y es un carro de la compañía que se queda en la calle todos los días tomando sol, ¿no, señor? Y bueno, yo les hago las preguntas, porque hay mucha gente aquí que trabaja con otras marcas también, que es normal, ¿no? ¿Sabes qué pasa con la película que usas después de un tiempo? ¿Alguna vez algún fabricante, sí, les presentó esto? Claro que Sergio hace un trabajo de un distribuidor, él tiene que distribuir el material, pero ¿algún fabricante, además de Garvales, le presentó algo como nosotros estamos presentando? Garvales Encontro muestra lo que sucede con sus películas, para que los minoristas y los distribuidores trabajen sin problemas, ¿sí? O sea, mostramos lo que está pasando. Está garantizado y probado de verdad. O sea, hicimos las pruebas y estamos compartiendo esas pruebas con ustedes. De repente alguien me pregunta, Tulio, yo quiero las fotos, ¿tal? Las fotos son informaciones confidenciales, yo no los puedo pasar, pero lo importante es que ustedes salgan de aquí seguros de las pruebas que miraron, ¿no? Y aquí yo voy a hacer una demostración también de una nanocarbono. No sé si ya llegó aquí la tecnología nanocarbono, pero en algún momento debe llegar para que sepan lo que pasa con el carro realmente que tiene una película como esta, ¿ok? Entonces por afuera, este es un carro de Colombia, ¿ok? Allá se escurece bastante el vidrio, ¿no? Creo que es unos 20% todo el carro. Pero tú miras por afuera, está igual, ¿no? Y ahí tú vas a mirar por dentro, mira, aquí está el delantero, la frente está de Garvales Encontro y el trasero está un nanocarbono de la competencia. No voy a decir qué marca es, pero es de la competencia. Entonces, gente que trabaja con otros productos de la competencia, un producto que es considerado bueno, ¿eh? Entonces, sabe lo que estoy diciendo. Y esto se queda peor todavía si tú haces la instalación en el parabrisas. ¿Por qué? Porque el parabrisas está inclinado, entonces mientras más inclinado, más se nota. Y aquí está el material de Garvales Encontro, que puedes ver que está perfecto, ¿no? Entonces esta es otra cosa muy importante también. No es solamente que rechace el calor, tiene que tener un buen rechazo de calor y una buena calidad óptica, ¿no? Y aquí una prueba que yo hice en mi carro, sí, allá en Brasil, con una película que en aquel momento estaba introduciendo allá, que la School 80, que es todavía un poquito más clara que esta, sí, pero van a ver una película más clara. Esta es una que rechaza 67% del calor, y esta del infrarrojo, perdón. Y esta rechazó 87%, o sea, es una película que rechaza menos. Entonces, yo puse mitad del parabrisas con la película, sí, aquí se puede ver la sombra. Aquí no tiene nada, sí, aquí son los sensores de temperatura, que son, la verdad, exactamente este mismo sensor, pueden ver, ¿no? Que les voy a enseñar que yo hago eso, uso eso para hacer arquitectura, ¿sí? Pero era una prueba y tal. Y ahí yo hice una medición con esta cámara, que es una cámara que se llama FLIR, que es una cámara termográfica, que es la misma cámara, la misma tecnología, la verdad no la cámara, pero la tecnología
que se usa, el ejército americano usa para encontrar, por ejemplo, terroristas por la noche, en las guerras y tal. Es una cámara termográfica, ¿ok? Y ahí, o sea, tenía mucha precisión en la medición de temperatura. Entonces, el lado que estaba la película, yo dejé el carro bajo sol más o menos unos 15, 20 minutos, alcanzó 55 grados, y el lado que no tenía la película alcanzó 65 grados. O sea, una diferencia de 10 grados en la temperatura del tablero, ¿no? Imagínate. Y ahí me preguntaron, pero Tulio, esto 20 minutos no es una cosa significativa, porque hay gente que dice, no, porque es una película con una cerámica, que se va a calentar y después va a transmitir el calor para dentro del carro. ¿Cómo es esto? ¿No? Eso, la verdad, es un mito, es un grande mito. Entonces, ¿qué hizo yo? Yo dejé el carro 2 horas bajo sol, ¿sí? En el horario del sol más fuerte, más duro, de las 12 hasta las 2 de la tarde. Y mira, realmente se calentó más. Donde estaba 55, subió a 80 grados, ¿sí? Es que ya es bastante caliente. Pero ahora van a ver la temperatura que está el otro lado donde no tiene película, ¿ok? ¿Sí? Entonces, mismo después de 2 horas, el lado que no tenía película se calentó mucho más, ¿sí? Entonces, esa es una película 80%, ¿ok? Que tiene un poco menos de rechazo, la verdad, de calor, que esas películas que ustedes van a trabajar aquí, que están ofreciendo. Entonces, la protección es una protección efectiva mismo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de arquitectura. Entonces, los productos de uso automotriz solo son para uso automotriz. Entonces, películas como la NR, HP y R Plus solo tienen garantía para uso en automotriz, ¿no? Ahí me pregunto, pero ¿por qué eso, Tulio? ¿Y por qué? Porque esas películas son películas oscuras, son no reflectivas. Entonces, por ejemplo, esa es la IR Plus, que absorbe 75% del infrarrojo, ¿sí? Es una película que no es nada espejada, y esas películas no son buenas para vidrios de arquitectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque absorben demasiado calor. Si tú miras los nuevos edificios que son hechos con vidrios laminados, todos ellos son hechos con vidrios reflectivos, ¿sí? Y antiguamente, si tú paras para pensar, vas en grandes ciudades, aquí yo no tuve tiempo de mirar la ciudad, pero en los años 80, por ejemplo, se puso en el mercado un vidrio templado, ¿sí? Oscuro. Pero este vidrio tuvo una vida muy corta. Después de menos de 10 años la gente paró de utilizar este vidrio. ¿Por qué? Porque imagina un vidrio todo con una fachada, un edificio toda negra, la cantidad de calor que se absorbe mucho calor, ¿sí? Y entonces ese calor del vidrio pasa para adentro. Entonces por eso que no es recomendable. Entonces ustedes como especialistas del mercado tienen que enseñar al cliente, por más que él diga, no, yo quiero solamente oscurecer, tiene que decir, mira, no oscureza porque tú vas a tener un problema que puede ser más alto que tiene hoy, porque se va a comenzar a calentar. Entonces tiene que ser una película espejada, y ahí tú puedes tener niveles de reflectividad, ¿ok? Entonces las películas en cerámica absorben mucho calor, no la instalen en vidrios laminados, porque hay un riesgo de rotura por tensión térmica. En vidrios laminados use solamente películas externas, ¿ok? Y aquí yo les muestro una foto de un vidrio laminado, aquí es un techo, ¿sí? Y aquí es un DVH, ¿sí? Mira lo que pasó con él. Porque realmente, y este está con una película clara, porque hay gente que dice, no, yo voy a poner la película clarita, esa no pasa nada. La verdad que la clarita es peor en términos de absorción, o sea, no es que sea peor, tiene un riesgo de rotura mucho más alto que una película que no absorbe tanto calor, ¿ok? Y aquí está un techo también hecho con una película muy clara, ¿ok? Y ahí tenemos la sugerencia de trabajar con películas externas. Entonces, no sé hasta qué punto ustedes trabajan con películas externas, pero esta es una tendencia. Entonces, por ejemplo, en Europa, nosotros vendemos mucho en Europa. Entonces, en Europa hay muchos vidrios DVH y vidrios laminados gruesos, como que 12 milímetros, hasta más que 12 milímetros. Y ahí absorbe mucho calor. Entonces, por ahí que tiene que utilizar láminas exteriores. Entonces, esa es una obra que hicimos ahí en Brasil. Puedes ver cómo se quedaba antes de la aplicación y cómo se quedó después. Entonces, además de tener un conforto térmico, un control de visibilidad mucho mejor, tiene todo el gaño estético, porque el edificio, mira, se cambió el edificio, ¿sí? Y aquí me dijo la persona que estaba allá, que el dueño, después que él hizo la aplicación, quiso aumentar el alquiler. Le dije, no, yo que pagué, que lo aumente para el próximo, pero eso es por mi cuenta, porque realmente valorizó mucho la construcción, ¿no? Y aquí otro ejemplo, este es un pet shop en Brasil también,
Y aquí ellos optaron por trabajar con una lámina externa, ¿por qué? Por el techo. El techo era hecho en yeso, ¿no? Y no, estaba rebajado, entonces no se podía hacer la instalación por dentro porque no alcanzaba. Entonces esto es interesante también las películas externas. A veces uno no consigue, no sé, tener una columna, no sé, una laje, alguna cosa así que no se consigue alcanzar, no hay solución. Claro que hay, se puede hacer la solución por afuera, ¿no? Claro que la altura es una cuestión que los muchachos que van a instalar tienen que estar preparados, ¿no? Pero es una cuestión para se pensar. Y aquí otra opción también que les enseño también, son tips que estoy dando aquí, oportunidades para que vean cómo ganar más plata, que de repente hoy no tenían pensado en esto. Un caso que pasó en Brasil, una universidad, ¿sí?, que tenía fuerte radiación en los vidrios laminados, y mira que aquí ya eran vidrios laminados, ¿sí?, y ya no eran oscuros, tenían una cierta reflectividad, ¿eh? Y la última fila de las sillas estaban a 4 metros del vidrio, porque es como si aquí fuera toda una pared de vidrio, y hacía tanto calor, o sea, se calentaba tanto el vidrio, que tenía que quedar, la última fila tenía que quedar aquí, no podía se quedar cerca del vidrio porque se calentaba mucho, ¿no? Entonces lo que ellos necesitaban era reducir la temperatura del vidrio. Entonces se hicieron las pruebas, y cuando yo llegué a la universidad, ya tenía instaladas 3 películas, o sea, una clara, o sea, la temperatura del vidrio estaba en 39 grados, un vidrio sin película ninguna, ¿ok? Y con una película clara, casi transparente, estaba en 41 grados, con una película oscura, no reflejante, o sea, una automotriz, llegó a 42, una duplo reflejante estaba en 42,2, y ahí yo le sugerí, mira, vamos a poner una película plata, porque es lo mejor. Y ahí tuvimos una reducción para 33 grados. O sea, todas las películas internas, que es normal pasar eso, cualquier película interna siempre va a aumentar la temperatura del vidrio, ¿no? Por más que se caliente el vidrio, ¿por qué? Porque el calor se queda retenido en el vidrio, no está pasando, ¿sí? Pero con la película externa, mira, aquí es una comparación más visual, ¿no? El vidrio sin película estaba en 39 grados, todas las otras internas subieron la temperatura del vidrio y la externa bajó la temperatura del vidrio, ¿sí? Y con eso, ¿cuál fue el resultado? Se agregaron una fila más de sillas y obtiveron el equivalente a 1,5 aulas más agregando las sillas. Porque acuérdate que era un edificio grande, ¿eh? Entonces ellos dijeron, Tulio, la inversión aquí no tienes idea comparada a la opción que yo tenía, porque yo tenía que construir una aula más. Entonces con eso, claro, más un ejemplo de que si tú usas los beneficios correctos, el precio no es así tan costoso, ¿no? No es la variable más importante. Y ahora un detalle importante, para las películas externas tienen que usar silicona, ¿sí?, por la parte de afuera. Entonces, primero tienen que aplicar la cinta, y aquí está así, mira, más o menos 5 milímetros arriba de la película y 5 milímetros arriba del marco. Entonces pone la cinta, después aplica el silicona. Ese 5 milímetros es solo una referencia para que uno quede una cinta muy grande, ¿no? Y después de hacer la aplicación, se saca la cinta, y ahí se queda un marco, realmente no se nota tanto, porque hay gente que dice, es muy complejo trabajar con silicona, no voy a trabajar con eso. Entonces, de repente pierde una oportunidad de negocio, ¿sí?, porque tiene un poco de miedo de trabajar con silicona. Y aquí yo voy a hacer tengo un video también de cómo se hace esta aplicación, mira, que no es nada difícil, después de hacer 1 o 2 ya se, súper tranquila. Aquí el sonido estamos un día con mucho viento. Pero la idea aquí es esta, es poner muy poco silicona. ¿Sí? Un detalle, tiene que ser un silicona de cura neutra, ¿sí? No puede ser el silicona acético, ese tiene que evitar. Y ahí puede ser transparente, el negro, gris. Yo prefiero siempre trabajar con el negro, por más que aquí se trabajaron con el transparente, yo prefiero el negro o el gris. Y ahí se pasa la espátula de una manera muy suave, no es que tenga que hacer fuerza, porque la idea es solamente tapar, ¿sí? Porque para proteger del viento y de la lluvia. Porque si tú tienes un edificio muy grande, imagina la fuerza que la lluvia llega hasta abajo. Y el problema que es que se despegue, y si se empieza a despegar una puntita, se puede salir toda la hoja, ¿no? Entonces básicamente es esto. Y aquí también un detalle es cómo aplicar la cinta. Entonces la cinta, esto aprendí después de mucha práctica con aplicadores que reclaman, Tulio, estoy aplicando el silicona y está saliendo toda la hoja de instalación. ¿Por qué? Porque él ponía mucha presión, no tiene que poner presión. Tú pasas la cinta, mira cómo hace él, ¿ves? Con mucho cuidado, es solamente para tocar, no está pintando, es solamente tocar y después tú pasas la silicona y ahí lo saca, porque la película está mojada a veces, no está totalmente seca, entonces tiene que tener esto en cuenta también, ¿ok?
Y aquí está los 5 milímetros. O sea, súper tranquilo, ¿ok? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los tipos de vidrios que hay, ¿sí? Estos son los principales, pero debe haber otros tipos de vidrio. Primeramente tenemos el vidrio float, o el vidrio común, o entonces vidrio crudo también. ¿Y por qué se llama vidrio float? No sé si ya pensaron o ya escucharon este termo, a veces nunca escucharon. Pero vidrio float significa que está flotando, ¿sí? ¿Y por qué se está flotando? Porque el proceso de hacer el vidrio, uno tiene, en la fábrica, tiene como si fuera una piscina, ¿no? Una pileta, ¿no? Piscina, ¿cómo se dice aquí? ¿No? De estaño, es estaño líquido, ¿sí? Y ahí se derrite el vidrio y se pone arriba de esta piscina, que es una superficie plana, súper plana, ¿no? Y ahí se va jalando el vidrio y ahí sale el vidrio totalmente plano. Por eso que se llama el termo float, ¿sí? Porque realmente está flotando, ¿sí? Después tenemos el vidrio impreso, ese también es común, es un vidrio que se tiene unos diseños así, tal, y normalmente no se puede poner película en este vidrio. Después hay también el vidrio aramado, que tiene un alambre en el medio del vidrio con cuadros así, ¿no? Y ahí tenemos los vidrios que fueron transformados, que estos son los más comunes, ¿no? Que sería el vidrio templado, ¿sí? Y después el vidrio laminado, ¿ok? Que eso también es muy común. Y el vidrio laminado, ¿cómo es hecho el vidrio laminado? Porque es, digamos, peligroso trabajar con películas en vidrios laminados. Porque el vidrio laminado es como si fuera un sándwich que tiene 2 hojas de vidrios y en el medio tiene el PVB. PVB se llama polivinilbutirol. Es como si fuera una resina, la verdad es una película, viene en rollos también, que uno, ¿cómo se hace? Se pone una hoja de vidrio, se pone el PVB en el medio, como si fuera el queso del sándwich, y ahí pone otra hoja, y ahí se pone dentro de un autoclave, un horno, y se calienta y se da presión, ahí derrite la resina y ahí se queda pegado. Pero el PVB, él ya absorbe mucho calor, no calor, absorbe una parte de la radiación, ¿sí? Y además de la absorción que tiene el PVB, tiene también el espesor del vidrio. Entonces, mientras más hojas de vidrio, por ejemplo, un vidrio blindado que tiene varias hojas, se absorbe mucho calor. Entonces, por eso, el vidrio solo ya absorbe mucho más calor que un vidrio normal, por ejemplo, un vidrio templado, ¿ok? Entonces, el vidrio templado ya es mucho más fuerte que un vidrio crudo, un vidrio común, ¿sí? Porque cuando se calienta, se hace el proceso de templado, se aumenta mucho la resistencia del vidrio, ¿no? Entonces, con eso no tienen problema de poner películas. Ahora, con el vidrio laminado, el vidrio blindado o el DVH, tiene un riesgo de quiebra por estrés térmico, entonces la recomendación es solamente con películas exteriores, ¿ok? Y ahí tenemos ya disponible para ustedes la Silver 20, que es la que viene en las instalaciones, y también estamos planeando debemos traer muy pronto, la iSchool 80, ¿sí? Externa, que tiene 5 años de garantía para aplicaciones verticales, que sería para situaciones de vídeos DVH, por ejemplo, que no se quiere cambiar la fachada y tal, entonces se puede poner también, ¿ok? Y aquí son solo algunos ejemplos de vídeos crudos o común que hay en Brasil. Yo no tuve tiempo de sacar fotos aquí, pero después de un tiempo uno empieza a reconocer el tipo de vidrio solamente por el marco. Entonces, cuando yo muestro estos marcos de aluminio, por ejemplo, o entonces de acero, la gente ya percibe que es un vidrio crudo, ¿ok? Y el vidrio crudo, también una cuestión, es que cuando es totalmente transparente, en general no tiene ningún riesgo de absorción, pero hay que tener en cuenta también el espesor. Estoy hablando de un vidrio de 4 milímetros, que son los vidrios más antiguos. Si es un vidrio de 6 milímetros, 8 milímetros, ya ahí, mientras más grueso el vidrio, más alto el riesgo de romper. Entonces, de repente Tengo una pregunta. En los parabrisas, que los parabrisas por lo general son todos laminados, tiene parabrisas, DVH y todo. Al polarizarlo de adentro, con la lámina que mostraste, ¿no corremos el riesgo de que se rompa? Muy buena pregunta, ¿sí? Y la verdad que no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque aunque sea un vidrio laminado, es un vidrio curvo. No hay un parabrisas, por ejemplo, que sea totalmente plano, ¿no? Y para curvar el vidrio, ¿cómo que se curva el vidrio? Se tiene que calentar. Entonces el vidrio, aunque sea un vidrio laminado, se llama un vidrio termoendurecido. Entonces no tiene la resistencia que tiene un templado, que son las laterales o el trasero, pero ya tiene más resistencia que un vidrio laminado normal. Y además, el espesor son como 3 milímetros, no llega a 4 milímetros, menos de 4 milímetros, porque las hojas de vidrio son más delgadas. Entonces, mientras más gruesa, más absorción, y mientras más delgada, menos absorción. ¿Okay?
Ya, y entonces, en vidrios crudos teñidos también tiene más riesgo de quiebre. Entonces, tiene que tener en cuenta, es un vidrio crudo, puedo poner cualquier película. Ojo, si fuera una película, un vidrio ya oscuro, hay un cierto riesgo ya, ¿ok? Entonces, en la duda, recomiendo la Silver 20, que tiene menos absorción. Que la Silver 20, las láminas, incluso en Brasil yo veo mucha gente poniendo Silver 20 en vidrios laminados por la parte interna, y aunque los fabricantes no recomiendan, no es que no recomiendan, no dan garantía por ser un vidrio laminado, hay muchos pocos casos de roturas de vidrios cuando se usa una Silver 20, porque es la película que tiene menos absorción de todas. Entonces, hay que dar una opción para ustedes, ¿no? Bueno, esos son ejemplos también de vidrios templados. Aquí no se puede notar bien, pero de repente por los tamaños del vidrio, debe ser un vidrio templado para que tenga más resistencia. Se nota también por el tipo de marco, cómo están los marcos sosteniendo el vidrio, ¿no? Y aquí es una prueba muy interesante que se puede hacer utilizando gafas polarizadas, ¿sí? Esta foto yo hice ayer en Buenos Aires, que yo miré el vidrio, solamente por mirar el vidrio no se puede decir qué tipo de vidrio es templado, crudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si te usas unas gafas polarizadas, se ve estas líneas aquí. ¿Qué son estas líneas? Ese ya percibiste eso, ¿no? En carros, por ejemplo, se percibe mucho que estas líneas son las líneas de tensión que tiene la superficie del vidrio. Porque cuando se hace el proceso de templado, casi se derrite el vidrio y ahí se esfría rápidamente. Entonces tiene una línea de tensión. Y ahí con las gafas polarizadas se puede ver eso. También se puede ver, por ejemplo, al final del día. De repente al final del día, ¿por qué se ve al final del día? Porque al final del día, cuando el sol está bajando, ya tiene una cierta polarización de la luz, ¿sí? Entonces, un tip también para ustedes, ¿ok? Y el vidrio templado, como les comenté, tiene como que 4 veces más resistencia que un vidrio crudo. Puede resistir prácticamente cualquier tipo de lámina, ¿no? Y es muy raro tener quiebras por estrés térmico. Yo tengo 13 años trabajando en Latinoamérica, tengo muchos clientes, se garantizo, y nunca escuché un caso de un vidrio templado con ruptura, ¿no? Aquí más un ejemplo de una foto de una puerta también, normalmente las puertas que son expuestas son con vidrio templado, ¿sí? Y el vidrio de VH tiene la cámara de gas y también tienen que tener un poco de cuidado, ¿ok? Así como los vidrios laminados. Y esta es una prueba que hicimos, un estudio de arquitectura que nosotros hicimos en Brasil, donde pusimos 3 tipos de láminas, una Silver, una RA Charcoal, que les voy a mostrar, que es una Dual Reflective, o sea, es espejada para afuera y no es espejada para adentro, pero para afuera no es tan espejada, es una película muy bonita, y una IR70, ¿ok? Y aquí yo medí la temperatura de la superficie en esta colchoneta, una colchoneta negra, claro, porque absorbe más calor, se puede ver más la temperatura. Y aquí el video que yo hice, un detalle que en Brasil ponemos el sello, en Brasil está veniendo ese sello en la película, ¿ok? Pero aquí está la medición de temperatura con la cámara esta FLIR también. Entonces, sin película, la superficie estaba en 57 grados. Con la IR70 ya bajó para 47, o sea, 10 grados de que se bajó. Con la Dual Reflective RA Charcoal, 20%, 41 grados, o sea, 16 grados de reducción. Y la otra 40 grados. Entonces, ese es un estudio que yo hice. ¿Y por qué es interesante medir la temperatura de superficie, no? Porque la temperatura tiene todo que ver con la degradación del material. Entonces aquí, yo estaba en un hotel, que aquí tiene un carpete, ¿no? Y o sea, no se mojaba. Pero la puerta, mira cómo está la puerta. Se puede ver incluso que está aquí descascarando. Yo pensé, oye, pero ¿será que está mojando la puerta? Y yo empecé a hacer unas pruebas, que estaba con la cámara, y yo empecé a medir la temperatura, ¿no? Para ver lo que pasaba. Entonces, mira, aquí abajo... Aquí abajo estaba a 30 grados en este momento, ¿sí? Donde estaba más dañado. Y arriba, al medio de la puerta, estaba a 26 grados. O sea, solamente con 4 grados de temperatura de diferencia ya te dio toda esa degradación, ¿sí? Imagina algo que está por muchos años recibiendo sol y todo, ¿no? Entonces, por eso la idea de hacer la comparación. Entonces, yo mostré para el hospital, por ejemplo, este era un hospital, la importancia que tenía poner una película para controlar la temperatura de superficie, porque un hospital tenía problemas, claro, con los pisos, los equipos, todo. Entonces, ellos
La verdad que cerramos este proyecto gracias a este tipo de prueba que ustedes también podrían hacer, un proyecto de 15.000 metros cuadrados en 5 unidades, en 5 ciudades diferentes de Brasil. ¿Okay? Y esa es una prueba que yo hice. En ese momento yo no trabajaba para Garvari, trabajaba con otra marca, pero hicimos un proyecto con Petrobras. Estos fueron 2 de los edificios, ¿sí? Aquí quien conoce Río de Janeiro, aquí está Maracanã, está muy cerquita del Maracanã, que es la antigua sede de la distribuidora de Petrobras, ¿ok? Y aquí, este edificio, para que tengan una idea, tiene 50 metros por 45 metros y 17, 18 pisos más o menos. Los 2 edificios aquí, hicimos los 2, fueron 6.000 metros cuadrados, solamente estos 2. Era una licitación de 12.000 metros cuadrados y al final el resultado ha sido tan bueno que pusieron en 30.000 metros cuadrados, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hicimos la prueba? Hicimos la medición con un sensor como este más o menos, que es un data logger, que es para registrar la temperatura. Y aquí yo saqué unas fotos para mostrar la oficina que hicimos la medición. Pusimos más o menos unos 3 metros de donde estaba el vidrio y pusimos 3 medidores. Uno midió la temperatura externa, entonces externa estaba entre 30 y 33 grados, ¿sí? Con el aire acondicionado apagado. La oficina que no tenía película estaba entre los 23 grados y la oficina que tenía película se quedó entre 20 y 19 grados, solamente con la película. Entonces, cuando los ingenieros de Petrobras vieron este resultado, dijeron, ponga ya, porque estamos gastando energía brutal, entonces necesitamos este material. Entonces, para ver cómo se puede hacer una prueba de una manera muy fácil, muy sencilla, y este proyecto fue un proyecto de que, estamos hablando, fueron prácticamente $1.800.000, ¿sí? Mucho. Les recomiendo que fue muy interesante. Y esa es más una foto de la fábrica de Garvari en India. Nosotros tenemos, como les comenté, el producto está patenteado en Estados Unidos, entonces el proceso Deep Dye que tenemos nosotros, nadie lo puede copiar porque está patenteado, ¿no? Y aquí están fotos de la película, esta la RA Charcoal, que es una película doble reflectante, que es muy parecida a un vidrio laminado. Entonces aquí nosotros tenemos un vidrio templado, ¿sí? Se ve por la puerta, por los marcos, y que está muy parecido a un vidrio laminado. Y aquí una demostración de cómo es esta película, para que todos vean. Sí, yo igual voy a preguntar a ver si pueden estar hasta las 6. Antes de que hagas lo de PPF, dame 5 minutos y ahí consulto y ahí vemos qué tiempo tiene que pasar a los niños. Ok. Entonces aquí tú puedes ver que tiene esta característica, es doble reflectivo, o sea, es más despejada por afuera y menos y por dentro no es despejada. Tiene como que 10, 8%, no sé, de reflectividad interna. Entonces por eso que para los techos, por ejemplo, de carros, es muy interesante. Porque por ser reflectante se rechaza mucho más calor incluso que una nanocerámica, ¿sí? Mira, 10% la reflectividad interior. Una película NR, por ejemplo, esas así es 8%. De 8 para 10 es muy poca la reflectividad interna, ¿sí? Y ahí tenemos ella en 10% y 10% y 20% también, ¿sí? Y ahí yo voy a hacer una comparación ahora con una Silver, para que vean la diferencia de reflectividad. Tiene mitad de la reflectividad de una Silver, o sea, es mucho menos reflectante. Entonces la Silver tiene una reflectividad de 58 exterior, ¿sí? Luz visible reflectida, y esta tiene 36. Entonces se pone al lado, se queda muy bonita, porque no se queda así tan brillante, ¿no? Se queda muy bonita. ¿Ok? Allá en Brasil tenemos el logo de Garvari impreso, aquí todavía no. Tenemos otra película, que esa está en fase de evaluación, si vamos a ir o no, que se llama Whiteboard, que es para poner en pizarras, ¿sí? Se puede usar en pizarras. Y lo interesante es que se puede escribir, después se puede apagar y se puede incluso proyectar. Se puede proyectar en la superficie. Es interesante para cardápios de cocina, escuelas, facultades, academia, hoteles, coworking. No sé si hay ya coworking aquí, que son oficinas compartilhadas, ¿no? Y aquí les voy a pasar un poco unos testimonios de aplicadores de esta marca que les mostré antes, de Spectra, que está en Colombia, que allá ellos lanzaron el producto como High Definition. ¿Por qué? Porque la visibilidad del material es muy alta. Entonces ellos estaban acostumbrados con películas más económicas, como las Glue Dye, las Chip Dye, y aquí están sus testimonios después de trabajar con la película, la NR, estamos hablando de la película NR, que es la de entrada, para que tengan una idea, que allá se llama High Definition. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Villarreal. Llevo ya más de 10 años trabajando con la marca
Spectra. Ahorita con el material nuevo, el high definition, lo he trabajado ya en varios carros y tiene el beneficio que estira muy bien para cualquier. El estiramiento que les comenté. Y la visibilidad de adentro hacia afuera es brutal, es muy bueno. Lo he manejado al 5%, les he instalado las 10 montadas a un 5% y hasta ahorita no hemos tenido. Ellos trabajan con películas muy oscuras allá, 5%. Y ponen incluso el parabrisas. Sí, vieron el carro, ¿no? Que el carro estaba súper oscuro. Más sobre el mapper. Te cuento que el papel high definition es muy bueno porque aparte de que es muy nítido, vale con la ultracarbón o con papel convencional. O sea, en el ultracarbón uno la piensa mucho poner un 20% en el delantero a buscar. Ya en high definition podemos llegar a sacar el 5%. Y le va bien. Muy poquita gente no le va tan bien. El papel es mucho más claro y más nítido, estira muy bien, para estirar es perfecto. La estática, no tiene tanta estática como el papel, entonces no va a traer tanto polvito para uno, para los que están flotando en el aire. El papel es muy bueno y se adapta muy bien. Entonces allá es un caso diferente, ¿no? Pero para que tengan una noción, ellos trabajaban con el carbono, nanocarbono, y no podían poner más oscuro que 20% por la visibilidad, pero querían más oscuro. Entonces empezaron a trabajar con nosotros y pusieron 5% porque era mucho más visible, ¿no? Hola, un saludo para todos. Hoy les voy a recomendar un papel, se llama High Definition marca Spectra. Es un papel muy bueno. Es un papel que tiene muy buena visibilidad de adentro hacia afuera, tanto en el día como en la noche. Es un papel que para nosotros los instaladores es muy fácil de instalar, se deja preformar muy bien, aguanta buen calor y se deja estirar súper bien. Es muy bueno ese papel, recomendado. No se le olvide, es High Definition de Spectra. Vamos a instalar ese papel que es excelente. Y estos son 3 aplicadores que son así, son de Medellín, no sé si percibieron por el acento, y que son muy exigentes. Entonces son gente conocida en el mercado y dije, oye, si ellos aprobaran, seguro que será muy bueno. Bueno, ahora yo voy a hacer una presentación del Paint Protection, pero antes Ariel quiere decir algunas palabritas. Ok. Gracias, Tulio. Solo para aclarar, hay clientes que ya tienen desarrollado el mercado con una marca. Entonces, con esto, simplemente para aclararlo, cuando ellos hablaban del High Definition Spectra, es el NR Garbales and Control que nosotros tenemos acá, simplemente para que lo tengan presente. Vamos a pasar a la última parte, pero me gustaría preguntarles algo, digamos, que me puedan decir en confianza. ¿Cuántos pueden estirar el horario hasta las 6 de la tarde y cuántos tienen complicado y se tendrían que ir 5:30? En general pueden quedarse hasta las 6, ¿sí? Es media horita más que nos va a permitir, ¿sí? Igual, digamos, hasta el domingo, el lunes tengo que el lunes, bueno, ese también lo arreglamos. ¿Vieron como esto de que cada cliente... Hay certificados, sí, sacamos todo. Cada cliente necesita cosas diferentes, podemos ofrecer todo tipo de servicios. Todo eso. Igual, donde terminamos, pero nos da un poquito más de holgura para avanzar. 2 o 3 cosas para pasar a la última parte, que es la presentación de nuestro producto del Paint Protection Film en esta tarde. Así como reconocimos a algunos con esto, nos gustaría también poder dar algún obsequio a otras personas.